les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor para poder aprender de la palabra del Señor. Vamos a ver este día la lección 2, que se titula La Santa Biblia, el libro de Dios. Así que vamos a hablar, a mí me toca este día compartir esta preciosa clase, así que lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a los que nos ven por medio de redes sociales, amigos y hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor para dar inicio. Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 10. Al 15. Aleluya. Qué bendición, hermanos, estar este martes. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Y luego va a venir la graduación. ¿Quiénes se van a graduar? Levanten la mano. A ver, 2, 4. Bueno, ahorita hay 4, 5 creo, la hermana 6, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que es una bendición que vamos a ser parte de esa fiesta. Leemos la palabra del Señor. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con su boca, con tu boca, y con la suya, y os enseñaré lo que hayan de hacer. Padre, en esta hora le damos gracias por esta bendición hermosa, Señor, que tú nos has dado de estar en la casa suya, Señor, para aprender de tu palabra, para bendecir, Señor, a cada hermano a través de esta clase muy hermosa que tú, Señor, nos has preparado esta noche. Padre amado, bendice a los hermanos que están viéndolos por medio de redes sociales, los amigos, y los hermanos que están aquí presentes, Señor, que quieren cada día aprender más de tu palabra. Ponemos en tu mano este momento muy especial. Ponemos en tus manos, Señor, los hermanos que se esfuerzan para venir, Dios mío, para también ordenar aquí el salón para poder escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la lección 2, les decía, la Santa Biblia, el libro de Dios, y su origen e inspiración. Su origen e inspiración. El literal A dice: fue dada por hombres santos de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Ahí hay una cita que es segunda de Pedro 1:20. Quisiera ver si alguien encuentra primera de Pedro 1:20. Gloria al Señor.
Aleluya. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perdón hermano, es 2:20, 1 de Pedro 2:20, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:20, ¿verdad? 1:20. No, segunda. 1:20. 1:20. Sí, ¿verdad? Estamos bien entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el origen, ¿verdad? O sea, no fue que a alguna persona se le ocurrió, y como cualquier otro libro, que usted ve que la gente se inspira en algo y escribe sobre eso, pero no hay inspiración de Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios es clara y dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¿Va? Porque nunca dice la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí hay algo sobrenatural en las personas que escribieron el libro santo de Dios. También aquí nos enseña también, véase también Éxodo 4:10 al 15, lo que leíamos al principio, y Deuteronomio, pero no vamos a leer todas las citas por cuestión de tiempo, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a nuestro hermano René que los lea literal B. La expresión "y dijo Dios" se encuentra más de 2600 veces en el Antiguo Testamento. Solo en el Antiguo Testamento se encuentra más de 2600 veces. Y dijo Dios. O sea, no es una inspiración humana, ¿verdad? Hay algo especial ahí que Dios, hermanos, tuvo esa misericordia de hablarle a los hombres para que escribieran la palabra de Dios, este libro precioso que nosotros tenemos y lo portamos donde quiera que andamos, ¿verdad? Amén. Literal C dice: el Nuevo Testamento enseña que las Sagradas Escrituras fueron dadas por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro 1:10. Todavía estoy yo aquí. 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oiga, qué bonito. Dice, el Nuevo Testamento enseña que las Sagradas Escrituras fueron dadas por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí nos da la cita de 1 de Pedro 1:10 y también y 11, ¿verdad? Y Hechos 1:16 y Hechos 28:25. Vamos a leer Hechos 28:25. Gloria al Señor. Y leemos la palabra: y como no estuviesen de acuerdo entre sí,
al referirse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oís y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mire que hermanos, cuando la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, también, hermanos, se nota algo especial en ella. Algo especial en ella, porque estas son profecías que se les hizo saber a la iglesia, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo. Amén. Dice la definición, número 2, la definición de la Santa Biblia. Mire qué bonita la definición de la Santa Biblia. Es la palabra inspirada de Dios, la revelación de Dios al hombre, la regla infalible de fe y conducta, superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. Mas no contraria a la razón. O sea que todo lo que aquí en la palabra de Dios encontramos es razonable. ¿Se ha fijado que algunos libros que se escriben tienen cosas que no tienen razón de ser? Pero el Señor, hermanos, a través de su palabra, todo lo que encontramos en este libro precioso, todos tienen una relación entre sí. Todo tiene contexto entre libro y libro, y desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces dice, mas no contraria a la razón. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. No sé si alguien lo buscó. Tres 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué podemos sacar de aquí, hermano René, del versículo 16? Toda la escritura, gracias hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué podemos sacar de ahí, hermano René? Yo pienso que, bueno, para empezar, la Biblia hay que entender que es la palabra de Dios. Amén. Creo que parte de la enseñanza que debemos tener nosotros es que la Biblia no es un libro común y corriente. No. Sino que es la palabra de Dios. Amén. Y basado en eso, a veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero no tenemos la Biblia. Es difícil. Es difícil. Entonces, y además es útil para enseñar y aprender también, las dos cosas, porque leer permite la enseñanza y el aprendizaje. Redarguir es como, no sé, la palabra redarguir como concientizarse, Hacer conciencia, amén. Y corregir, y para instruir. Sí, porque cuando uno hace conciencia, entonces se da cuenta que le está fallando a Dios, ¿verdad? Y necesita del perdón de Él. Entonces, y eso se consigue a través de la palabra de Dios. O sea, si no leemos la palabra de Dios, difícilmente, o por lo menos, porque hay personas que no pueden leer naturalmente, ¿verdad? Pero por lo menos escuchar la palabra de Dios,
porque esas palabras que vienen de parte de Dios, hermano, le van a redarguir, o sea, le va a doler en su corazón cuando usted se da cuenta de que le está fallando al Señor. Amén. Pero eso lo puede hacer solo la palabra de Dios. ¿Sabe que hay grupos, verdad, que la gente hace para sacar de los vicios a las personas? Y hasta cierto punto le funciona un tiempo. Yo conocí un grupo de alcohólicos y entre ellos estaba un señor que dejó de tomar un tiempo. Dejó de tomar un tiempo. Y pasó tiempo en que decía, a mí me caen mal los bolos. Me cae mal el olor, decía, alcohol me cae mal. Pero ¿qué pasó? Como no, su vida no había sido cambiada, porque allí él se estaba pegando a un libro que fue hecho por una persona humana, ¿verdad? Sin ninguna guianza del Espíritu Santo. Entonces, una decepción, se apartó del grupo y se tiró a los vicios hasta que se murió en el vicio. Hasta que se murió en el vicio. Porque no había una obra allí gloriosa en él. No es como cuando, digamos, muchas personas, hermanos, que estando en el Evangelio se quedan del Evangelio, pero, ¿saben? No vuelven al vicio, no vuelven a los placeres. Es más, se siente pena decir que no es cristiano, porque hay algo que tiene dentro de usted. Por eso dice la palabra del Señor, desde que creíste fuiste salvo y sellado con el sello del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno pasa a ser propiedad de Dios, hay algo especial en uno. Usted se siente mal que sentarse frente a un lugar donde venden bebidas, porque pueden pensar que usted lo está haciendo, ¿verdad? Pero eso, ¿quién lo hace? La palabra de Dios. Un libro común y corriente no hace eso. Es la palabra de Dios que usted lleva dentro, ¿verdad? Entonces es bien importante. Número 3, hermana Yanira. Es indispensable para el cristiano. Mire, es indispensable. O sea que cuando decimos indispensable es un libro, hermanos, que tenemos que andarlo siempre. Hoy hay aplicaciones, ¿verdad?, donde usted los puede andar en el teléfono. Puede andar la palabra de Dios. Y dice, es indispensable para el cristiano. O sea que no hay excusa, ¿verdad? Tenemos que andar la palabra de Dios. Si en un momento usted la necesita, allí la agarra y empieza a leerla, que siempre la vamos a necesitar. La palabra de Dios siempre se va a necesitar. Amén. Es que fíjese que la palabra de Dios es como un padre para nosotros. No es cierto que nosotros llegamos a viejo y siempre necesitamos de papá. ¿O hay alguno que nunca ya dejó de necesitar de papá? Siempre. Nosotros, hermanos, estamos siempre necesitados de un consejo de papá, de un consejo de mamá. Y los que ya no lo tenemos, nos hacen falta. Entonces, la palabra de Dios, nosotros la necesitamos siempre. El literal A dice, estudiarla es un mandamiento. Y un mandamiento no es negociable. Vamos a leer Juan 5:39, hermana Gloria. Le vamos a pedir a la hermana Marilyn que nos busque Romanos 15:4. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué bonito. Dios nos manda a escudriñar las Escrituras. Dios nos manda, hermanos, a leer la palabra de Dios, porque esta es
por medio de este libro, hermanos, por medio de la palabra de Dios que hay en él, nosotros, hermanos, nos vamos llenando cada día y nos vamos fortaleciendo y vamos creciendo en el Señor. Una vez me dijo a mí, una suegra me dijo, dice la Biblia, me dijo que ni la hoja de un árbol se mueve sin el poder de Dios. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? Le dije yo. Y me dijo, por ahí dice, buscalo y ya vas a ver que lo vas a encontrar. Porque, hermano, no leía la palabra de Dios. Pero cuando usted lee la Biblia se da cuenta que está diciendo algo incorrecto, ¿verdad? Y por eso Dios nos manda. Dice que estudiarla es un mandamiento. O sea, si usted como cristiano, si yo como cristiano quiero crecer, debo leer la palabra de Dios. Y si no puedo leer, escuchar la palabra de Dios. Por eso hay radio, televisión, donde quiera se escucha palabra de Dios. Entonces es bien importante. El literal B dice, fue escrita para instruir al cristiano, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oiga, fue escrita para instruir al cristiano. Entonces, allí nos dice el texto que fue escrita para instruir al cristiano. Entonces, nosotros necesitamos de esa instrucción siempre. Nosotros necesitamos ser instruidos cada día. Necesitamos de leer la palabra del Señor. Amén. El literal C, hermana Lea. Las Sagradas Escrituras son más sensables para la salvación, según 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sí. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, si queremos ser sabios, leamos la palabra de Dios. Por eso cuando el diablo, hermanos, tentó a Jesús, le hizo unas preguntas bíblicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan las preguntas que le hizo? ¿Qué se acuerda? Si eres hijo de Dios. Oiga. Ajá. ¿Y si Jesús no hubiera sabido Biblia? Si no hubiera conocido la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Quizás no toda la Biblia, porque difícilmente se nos va a quedar. O a veces uno lee textos y digamos, no se acuerda el texto, pero sí se acuerda lo que dice, ¿verdad? Y si alguien le hace una pregunta, usted dice, no, la palabra de Dios dice esto y esto. Y como ya tiene la idea, rápido dice a la Biblia, dice, aquí dice la palabra de Dios esto y esto. Entonces, hermano, porque usted se lleva de sabiduría para salvación, ¿verdad? Número 4, hermana, se me olvida el nombre de la hermana, nieta de la hermana Juanita. No tiene, Roxana, hermana Roxana. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer número 4. Produce resultados espirituales. Eso sucede cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Mire, o sea, es que el origen, hermano, de este libro precioso no hay ninguna duda que es la palabra inspirada por el Señor. Produce resultados espirituales. Literal A. Hermano B. No tiene libro, ¿verdad? La hermana Blanquita.
alma y el espíritu. Hebreos 4:12. Mire, penetra el alma y el espíritu. ¿Quién se acuerda qué dice este texto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire, Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. discierne. Porque hermanos, realmente cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, a veces le describe la vida de uno. Y uno dice, güey, o sea, ¿cómo es esto, verdad? El predicador empieza a predicar la persona y usted dice, uy, ¿quién le habrá dicho algo? Dios, a través de la palabra. Dios, porque como Él lo conoce a nosotros. ¿Y usted cree que una persona con sabiduría humana va a lograr discernir nuestros pensamientos? No, nadie. Pero Dios, hermano, a través de su palabra, que es las Sagradas Escrituras, mire, discierne las intenciones del corazón. Hermano, nos dice toda la verdad, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, un libro precioso. También, hermanos, creo que el hermano Tulio anda por ahí el reglamento, sí lo anda. Vamos a echar a trabajar el hermano Tulio también. Literal B. Oiga, regenera el alma. Primera Pedro 1:23. 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, regenera el alma. Dejamos, hermanos, regenerar es algo que, o sea, es un cambio que hay en nosotros, un cambio a través de la palabra de Dios. Dejamos de pensar, digamos, nuestra alma, hermanos, ya no se deleita en las cosas del mundo, sino que se deleita en las cosas de Dios. Hay una regeneración, hay un cambio de nuestra alma, ¿verdad? Y por eso David decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Entonces, también, hermanos, vamos por el literal C, ¿verdad? Instruye espiritualmente. También, hermanos, son resultados espirituales que da a leer la palabra de Dios. Eso estamos viendo ahorita. Romanos 15:4, ¿qué lo tiene? Porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oiga, nos instruye espiritualmente. La esperanza que a nosotros nos da la palabra de Dios, hermanos, es a través de leer la palabra de Dios. A través de cuando nosotros nos llenamos de palabra de Dios, nos lleva la esperanza. Entonces decimos nosotros, no, yo soy salvo porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice, que Dios me ha redimido, Él ha perdonado mis pecados y yo voy para el cielo el día que muera, pues yo voy a un lugar de descanso y me voy con el Señor en su momento. Amén. Porque Dios, hermanos, también nos instruye espiritualmente. Dice, santifica al creyente. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Vuelve? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifica al creyente. Hermanos, cuando nosotros nos santificamos en el Señor, es a través de reconocer a Dios como Salvador de nuestra vida, pero leyendo esta palabra de Dios. Nos llenamos. Yo no sé usted, pero la verdad es que
en la casa del Señor se disfruta. En la casa de Dios, hermano, se llena. En la casa de Dios, hermano, se sana. En la casa de Dios, hermanos, hay muchas cosas importantes que suceden a través de leer la palabra de Dios. También dice, dirige el camino. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a tus pies. ¿Qué hace usted con una lámpara? ¿Verdad? Mire, yo ya andaba a oscuras. Una vez me fui desde el Puente del Congo hasta San Buena en oscuras. Y hay un lugar que le llaman Barranca Honda, en una finca que se llama San José de Gil, que le digo que usted le hace hacia la mano y no se la ve. Y un pedrero en la calle. Y fíjese que yo empecé a caminar, yo sabía por dónde pasaba la calle, ¿verdad? Y iba así, mire. Y así pasé ese lugar de Barranca Honda. Bueno, imagínense que desde el puente a San Buena, que se puede hacer 1 hora quizás a pie, pero yo hice como 2 horas y media, porque la pasada de Barranca Honda se me tornó como de media hora, y solo son como 200 metros, porque es tan oscuro, hermano. Pero mire, cuando usted, hermanos, lee la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, nos enseña el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces tenemos una lámpara, y esa lámpara es la palabra de Dios, que nos ilumina el camino. De esa forma nosotros, hermanos, caminamos, con pie firme, sin tropiezo, ¿verdad? Porque tenemos la palabra de Dios que nos ilumina el camino. Amén. Dice literal F. Regocija el corazón. Oiga. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo justo. Regocija el corazón. Es que, hermanos, hay algo especial en este libro y algo que no lo va a encontrar en ningún otro libro. Por más que usted busque, sabe que hay gente que se encarga mucho de leer libros, pero, hermano, en ningún libro hay regocijo. No se regocija su corazón como lo hace leyendo la palabra de Dios. Vamos a pasar al 5 y dice, ya vimos los resultados espirituales que da leer la palabra de Dios. Ahora vamos a ver también las pruebas de su origen divino. Hay pruebas de su origen divino. O sea, no es un invento. Hay muchas citas bíblicas y ahora las vamos a ver. No las vamos a ver todas porque se nos van a llegar a las 10 de la noche. Pero vamos a verlas unas cuantas para que nosotros veamos, hermanos, que el origen de la palabra de Dios es divino. ¿Y qué es divino? De Dios. De Dios. Algo, ¿verdad? Precioso. Inspiración de Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Dice, las pruebas de su literal. Hermana Marilyn. Fue escrita por hombres cuya honestidad e integridad no puede ser puesta en duda. Fueron personas que se sacrificaron, hermanos, que hicieron todo por recibir de Dios. Y hay más pruebas, ya vamos a ver las demás pruebas. Literal D, hermano Santiaguito. Bueno, pues, hermano René. Contiene la revelación más sublime de Dios que el hombre jamás haya conocido. Oiga, la revelación. Por medio de la palabra, hermanos, nosotros hay revelaciones que nosotros nos quedamos
no, esto ya lo dice la palabra de Dios. Hay cosas que suceden y nosotros, no, esto lo dice la palabra de Dios. Nos enseña cómo guiar a nuestra familia. ¿Cuántos saben que en la palabra de Dios encontramos cómo guiar a nuestra familia? A nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios tiene, hermanos, todas las instrucciones y que no lo va a encontrar en otro libro. Entonces dice que contiene la revelación más sublime de Dios que el hombre jamás haya conocido. También, hermanos, proporciona luz salvadora a naciones e individuos, conduciéndolos a Dios y transformando la vida y el carácter. Y el carácter. ¿Cuántos sienten que Dios ha moldeado su carácter? Amén. Amén. A mí me decía un hermano una vez, no hombre, si a mí no me podían decir nada, que yo sacaba la pistola, ¿verdad? Ahora ya no, es hijo de Dios. Y ya, o sea, Dios ha moldeado su carácter. Dios ha hecho un hombre nuevo. Asimismo, mujeres nuevas. Ha moldeado su carácter. ¿Verdad? Hemos aprendido a quedarnos callados, ¿verdad? Y no es que le estamos cediendo el mando a la esposa o la esposa le está, digamos, contradiciendo al esposo. No, hemos aprendido a ser humildes. Nuestro carácter ha cambiado. Ha cambiado. ¿O no siente usted que ha cambiado? Hemos cambiado, gracias al Señor, ¿verdad? Y esa es obra de Dios. Esa es obra de Dios. Dice Proverbios, literal B. Dice, no contiene absurdos como los que abundan en otros libros, que se llaman sagrados. ¿Quién conoce un libro que se llame sagrado y tiene absurdos? Vamos a leer segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Fíjense que hay libros, vaya, por ejemplo, aquí dice, léamelo otra vez. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oiga, o sea, no lo vamos por fábula. ¿Qué es una fábula? Es algo que es mentira. Entonces, es un invento, dijo alguien por ahí. Hermanos, hay libros que tienen cosas, y quizás voy a mencionar un libro, como es el libro Mormón. Tiene algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjense que usted se puede bautizar por su abuelo, que falleció hace un montón de años, y usted se bautiza y lo salva supuestamente. ¿No cree que es absurdo? Porque no se quiso salvar él, ¿verdad? Dijo un señor una vez en un mensaje, porque hay gente que cree en cositas así, mitos, ¿verdad? Y hay unos que creen que si andan la pata de conejo van a conseguir mujeres, ¿verdad? Y dijo, con que no tuvo suerte el conejo, dijo, que le quitaron la pata y va a tener suerte un hombre que anda la pata del conejo. Entonces, hermano, qué absurdo decir que la persona se va a salvar si él no quiso hacer nada por su alma y yo me voy a bautizar para que él se salve después de haberse muerto. Son absurdos. Ese es un absurdo. Entonces, pero la palabra de Dios, hermanos, tiene una continuidad en todas las cosas y que por eso dice que es de acuerdo a la razón. Todo es razonable lo que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? No cosas que no son razonables.
Estamos viendo las pruebas de su origen divino. Vamos por el literal. Los 66 libros fueron escritos por 40 diferentes autores en un periodo de 1600 años. Trata de diversos asuntos y sin embargo mantiene una unidad de tema que se explica solamente admitiendo que la escritura fue dirigida por la mente rectora de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Miren, todos hermanos, si fueron, imagínense cuántos hombres escribieron la palabra de Dios, sin embargo, no se contradijeron entre ellos. Amén. No se contradijeron entre ellos, sino que todo, imagínense, en 1600 años, ¿no creen que más de algunos se hubiera ido por otro lado? No. Los 40 hermanos iban en una sola línea. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo que les estaba inspirando a hacer este libro sagrado. O sea, no es así por así, ¿verdad? Entonces, imagínense el tiempo, 1600 años. Yo creo que no hay nadie que haya vivido 1600 años para lograr ver desde el principio hasta el que escribieron la Biblia. Se murieron y continuaron otros. Y siguieron escribiendo. Eso es lo que podemos deducir de esto, ¿verdad? Que murieron unos y siguieron escribiendo otros. Los hijos, dice el hermano Santiago, y tiene lógica, que Dios siguió trabajando en ellos, ¿verdad? Para que un amigo cercano, para que siguiera escribiendo sobre la palabra de Dios, y que es maravilloso esto. Si este es un libro, hermano, que cuando usted lo empieza a leer se da cuenta de todo lo hermoso que está. Si da lástima, y una vez dijo un hermano, me dio cólera espiritual porque me hallé un Nuevo Testamento botado. Y la verdad, hermanos, que botar la palabra de Dios creo que es algo incorrecto, pues, porque es un tesoro. Es un tesoro. Fíjense que la Biblia, hermanos, si no está en una biblioteca, no se llama biblioteca. Tiene que haber una Biblia para que se llame biblioteca, ¿verdad? Y si usted puede tener una serie de libros, ¿qué? 300 libros, pero si no tiene una Biblia allí, no es biblioteca. Solamente es un puño de libros que tiene ahí, pero no es biblioteca. Porque, hermanos, la palabra de Dios encabeza cualquier libro que aparezca, la palabra de Dios no puede faltar ahí. Literal F. Su circulación es extraordinaria, ha sido traducida a centenares de idiomas y es leída en la mayor parte de los pueblos del mundo. Centenares de idiomas. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de idiomas, ¿verdad? Pero dice que ha sido, hermanos, traducida en centenares de idiomas. Y hermanos, se ha leído en muchos pueblos de todo el mundo la palabra de Dios. Y hay libros que con dificultad lo logran leer en su país donde lo hicieron, ¿verdad? Hay libros que si logró vender bastantes, se logra vender en unos 15 o 20 países. Pero dice que está en centenares de pueblos del mundo. Se lee la palabra del Señor. Allí circula la palabra del Señor. Literal, ¿qué dice? Es uno de los más antiguos libros del mundo y sin embargo es el más moderno. ¿Cuántos lo creen así? No pasa de moda. Siempre la Biblia, hermano, es algo que no pasa de moda.
siempre la lee, y entre más usted la lee, más ¿cómo le digo? Más ganas de leerla le dan. Si solo el que no la ha leído ni una vez no siente ganas de leer la palabra de Dios. Este es un libro maravilloso. Es antiguo, pero sin embargo, nunca pasa de moda, siempre está encabezando, ¿verdad?, los libros. Amén. Hermana, lea literal H. Frente a la persecución de la oposición de la ciencia, su preservación ha sido extraordinariamente maravillosa. ¿Sí? Miren, frente a la persecución y la oposición de la ciencia, porque ha habido oposición, siempre ha habido oposición, pero hermanos, su perseverancia ha sido extraordinariamente maravillosa, siempre ha estado perseverante la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, es que no es un libro cualquiera. Entonces, al ser palabra de Dios es algo que no es fácil para un ser humano decir, que ya no se lea la Biblia, ¿verdad?, que desaparezca. No. En el tiempo de los judíos, que los persiguieron, hermanos, hubo una persecución tremenda e intentaron, digamos, desaparecer todo. Sin embargo, no se pudo, porque está Dios allí para que su palabra siempre siga fluyendo como agua viva, dice su palabra. Amén. Dice, hermano René, literal, y muchas de sus profecías han sido exactamente cumplidas. En relación a nuestro Señor Jesucristo, más de 300 profecías se cumplieron. mire, ¿quién se acuerda de una profecía que se ha cumplido en cuanto al Señor Jesucristo? ¿Una? ¿Quién me dice una? Guerras. El nacimiento del niño Jesús, profecía cumplida. Esta es una de las 300. Amén. ¿Quién me dice otra, hermana Gloria? Las señales, ¿verdad? Hay muchas señales que ya la palabra de Dios, y usted cree que si fuera de un libro hecho por un ser humano, estaría cumpliéndosela. A mí me dijo ya hace poco una persona que él es seguidor de un profeta, y me dijo, lo que el profeta dijo, ya se cumplió. No, le digo yo, se ha cumplido porque está en la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios se ha cumplido, pero eso no lo dijo él, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, no, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, es algo maravilloso, que hay profecías que dice más de 300 profecías se cumplieron, ¿verdad?, en la venida de Jesucristo. Literal J. En fin, la Biblia, nos habla en un tono que nos hace sentir que procede de Dios. Ya vimos por qué las pruebas de su origen divino. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta, definitivamente, su origen procede de Dios. ¿A quién le quedó duda? No, su origen viene de Dios. Gloria al Señor. También, hermanos, el conocimiento de la Biblia debe difundirse. Estamos en el 6. El conocimiento de la Biblia debe difundirse. Hermanos Jeremías, literal A. Jesús ordenó a sus discípulos doctrinar y enseñar en todo el mundo. Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15. Leamos 28, 19, 20, Mateo. Por tanto,
tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, Jesús ordenó a sus discípulos doctrinar y enseñar en todo el mundo. Entonces les digo, por tanto, id. Entonces Dios nos ha mandado a ir al mundo. Y las redes sociales es una buena herramienta para ir al mundo a predicar, a enseñarle a la gente, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces un mandato también del Señor, enseñarle a las demás personas. Y también Marcos 16:15 dice, leemos la palabra del Señor, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, no es porque no se le predique, sino que porque no cree, ¿verdad? Entonces, Jesús nos manda a eso. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Amén. Eso es bueno, hermanos. Literal B, hermana Marilyn. Los apóstoles enseñaban las doctrinas del Evangelio a los inconversos, ya a los recién convertidos. Y a los recién convertidos. Hechos 2, 40 al 42. Aleluya. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Amén. Como 3,000 personas en un solo día. Entonces, hermanos, los apóstoles enseñaban las doctrinas del Evangelio a los inconversos y a los recién convertidos. Es bien importante enseñar la palabra de Dios, y ellos nos enseñaron a través de, porque ellos recibieron un mandato divino por medio de la palabra del Señor. Literal C, hermana Lea. Estamos en el conocimiento de la Biblia, debe ser difundido. El apóstol Pablo enseñó por 2 años en la escuela de Tirano, en Éfeso. Hechos 19:9 al 10. Oiga, el apóstol Pablo enseñó por 2 años en la escuela de Tirano en Éfeso. Hechos 19:9. Vamos a leerlo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire, qué bonito, ¿verdad? A través de la palabra, o sea, ellos estaban enseñando el conocimiento de la Biblia, difundiéndolo a las demás personas. O sea que es bueno que nosotros, cada uno, con el poco o bastante conocimiento que tengamos, hay que enseñar la palabra de Dios. Porque es un mandato divino, porque estamos conociendo el origen de la Biblia, ¿verdad? Estamos conociendo, hermanos, su origen divino. Estamos los resultados que produce, resultados espirituales, que es indispensable andar la Biblia. Tenemos también
que difundir el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí estamos ahorita en el conocimiento de la palabra de Dios. Y también literal de Timoteo recibió órdenes de instruir a hombres aptos para enseñar a otros. Segunda Timoteo 2:2. Hermano Jeremías. Dos. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Eso, hermanos, es la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo que les enseñara a los que él considerara que estaban aptos para enseñar. O sea, preparando. Lo que estamos haciendo aquí, nos estamos preparando para enseñar a otros. No se vaya a quedar con el conocimiento usted, ¿verdad? No se vaya a quedar con el conocimiento, solo saber la palabra de Dios y quedarse ahí. No, debemos de enseñar la palabra de Dios, porque esto es poder de Dios, hermanos. Amén. También el número 7, hermana Lea. ¿Qué provee el estudio de la Biblia? Ahora vamos a ver qué provee. O sea, ¿qué es el beneficio que tenemos al leer la palabra de Dios? ¿Cómo? Ahí está, buena respuesta. Dice literal A, una base firme para la fe y conducta y el esfuerzo en servir a Dios. ¿Cómo crece la fe? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo mejoro mi conducta? Leyendo la palabra de Dios. O sea que sí estamos notando que al leer la palabra de Dios cambia nuestro ser, ¿verdad? Cambia nuestra vida. Entonces por eso dice, una base firme para la fe y conducta y el esfuerzo en servir a Dios. Segunda Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Este texto lo leímos cuando estábamos recién iniciando, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios es útil para todo eso. Y por eso estamos en el tema, ¿qué provee el estudio de la Biblia? ¿Qué provee? Nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Nos damos cuenta que le estamos fallando a Dios. Entonces, pero es a través de leer la palabra de Dios. Amén. El literal B, hermano Jeremías. La continua presencia de Cristo, quien confirmará la palabra con las señales prometidas. La continua presencia de Cristo, quien confirmará la palabra con las señales prometidas. Mateo 28:20. 28:20, ¿no? Ya estamos llegando al final, hermano. Ya. 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Entonces, esa es la palabra de Dios. Dice la continua presencia de Cristo. O sea que
cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra de Dios, la Biblia nos provee la continua presencia de Cristo, quien confirmará la palabra con las señales prometidas. Amén. Y el texto que leíamos, ¿verdad? También Marcos 16:20. El literal se dice el amor de Cristo, Juan 14:23. Hermana Gloria. Juan 14. Yo, Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oiga. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Y qué es hacer morada con él, hermano? ¿Qué es hacer morada? Estar juntos. Hermano René. Tener a Cristo en el corazón. Hermano Chaguito. Amarlo sobre todo. Vamos a ver, ¿quién más quiere opinar? Hermano Tulio. El Señor promete tener morada con nosotros. ¿Para usted qué es eso? Ahí está. El rencor lo quita Dios, ¿verdad? A través de la palabra. Nuestra vida cambia, nuestro ser cambia. ¿Alguien más? Veo que están secreteando algunos, pero no dicen nada. Amén. Vamos a ver el último literal y es la verdadera libertad espiritual, Juan 8:32. Y Mario me busca Romanos 8:1. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, debemos de saber de qué nos libra, ¿verdad? Porque, mire, muchas personas ocupamos la libertad como libertinaje. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, por eso la última nota dice, hay libertad carnal y libertad espiritual. La primera es la que no se sujeta a la palabra de Dios, según Romanos 8:7. La segunda libertad espiritual consiste en la sumisa obediencia a la palabra de Dios. Salmo 119:45. Vamos a leer Salmo 119:45. O sea que no hay que confundir la libertad que Dios nos da, ¿verdad? Hay quien dice, yo ya soy libre, puedo hacer lo que quiera, ya Dios me salvó. Pero en Apocalipsis dice que hay que tener cuidado con nuestra corona, ¿verdad? No vaya a ser que nos roben la corona, ¿verdad? Entonces, debemos de, hermanos, cuidar esa libertad que Dios nos ha dado. Pero es una libertad del pecado. Una libertad, hermanos, hermosa. Ya no somos esclavos del diablo, somos libres para Cristo. Somos libres para Cristo, amén. Entonces, pero eso lo damos cuenta a través de la palabra de Dios. Dijimos que íbamos a leer, ¿qué dije? ¿Quién lo tiene? Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Oiga, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Porque hice tus mandamientos, ¿verdad? Porque hice lo que me mandaste. Esa es la libertad espiritual. O sea que no es solamente
ya soy libre, ya acepté a Jesús, voy a hacer lo que yo quiera. No, no. No hay que confundir libertad con libertinaje. Amén. Nosotros ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Dios, hermanos, es el que maneja mi vida. Dios maneja su vida. Los amigos de las redes sociales, si hay amigos, si hay hermanos, es Dios quien dirige su vida. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Entonces, yo dejé de vivir haciendo mis acciones, lo que a mí me gustaba, lo que yo quería hacer. Ahora, mi libertad consiste en hacer los mandamientos del Señor. Eso me enseña este libro. Amén, qué bendición, amén. ¿Cuántos se gozan? Démosle una ofrenda de palma al Señor, porque hermanos, somos libres en Jesús. Gloria a Dios. A través de la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que tenemos esa libertad, ¿verdad? Y eso lo tiene solo este libro. Este libro sagrado, que aquí está la palabra del Señor. Bendiciones a los que lo ven por redes sociales, amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Hemos llegado al final y ha sido para mí una bendición traer la palabra de Dios. Oramos y le decimos gracias, Señor, por esta bendición hermosa. Gracias, Padre amado, porque tú nos has dado esta oportunidad de comprender tu palabra, Señor. Ahora sabemos todos los resultados que nos da leer tu palabra. Señor, todos los beneficios que tenemos, todas las bendiciones que recibimos. Todo, Señor, lo que aquí hay es un tesoro precioso. Dios mío, por lo tanto, Dios amado, hemos aprendido que es un libro definitivamente una inspiración divina, Dios amado, que tú diste a esos hombres que se esforzaron para escribir esta palabra gloriosa. Muchas gracias, Señor. Bendice los amigos y hermanos que están por medio de redes sociales y bendice los que estamos aquí presentes aprendiendo tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, Dios me lo bendiga. Creo que